Bueno, ahora vamos a ver cómo estudiar las temáticas de la segunda unidad y cómo desarrollar la actividad de la unidad 2. Vamos a ir acá en el menú de herramientas por contenido de curso y desplegamos el menú del curso haciendo clic sobre proyecto. Materiales del programa y la unidad 2 es sobre el análisis estructural y funcional de un microcontrolador. Ya sabemos que en información se encuentran las generalidades de los objetivos y actividades a desarrollar. Vamos a ir directamente a la unidad 2, análisis estructural y funcional. Es programación. Vamos a mirar entonces primero qué es un lenguaje de programación. Consiste en una serie específica de caracteres que permiten dar instrucciones a un computador o a un microcontrolador con la finalidad de lograr que ella realice ciertas acciones en la solución de alguna necesidad. Es decir, son las sentencias que vamos a utilizar para que el microcontrolador haga algo. Los lenguajes se pueden clasificar según sean más cercanos o no al lenguaje humano. Los de alto nivel son los más cercanos. Veremos entonces los lenguajes de alto nivel, que son macroinstrucciones escritas en un lenguaje diferente al de máquina. Es un lenguaje muy cercano al humano que mediante traducción es convertida a otro grupo de instrucciones en lenguaje de máquina, tales como los lenguajes orientados a objetos. En un lenguaje de alto nivel no hay que conocer como tal la estructura del procesador que se va a utilizar. En cambio, en un lenguaje de bajo nivel sí hay que conocer más la estructura del procesador. El lenguaje de bajo nivel es la representación simbólica del lenguaje de máquina asociado, lo cual permite una programación menos tediosa que con el lenguaje de máquina correspondiente. Tal es el lenguaje assembly o assembler. Entonces, este es un tipo de lenguaje de bajo nivel basado en la escritura de una serie de instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables que pueden ser cargadas en la memoria de un sistema basado en microcontrolador. Las características es un lenguaje, el código escrito en un lenguaje assembly posee una estructura más cercana al lenguaje de máquina, es decir, al lenguaje de bajo nivel. Es difícilmente portable, es decir, un código escrito para un microcontrolador particular necesita ser modificado muchas veces en su totalidad para ser usado en otro. ¿Por qué? Porque se programa de acuerdo a las características de ese microcontrolador, de acuerdo a su capacidad en bits, de acuerdo a la memoria, a los registros que maneje y al set de instrucciones que él tenga. Los lenguajes hechos en lenguaje assembly son generalmente más rápidos y consumen menos recursos del sistema, como memoria RAM y memoria ROM. Y son más rápidos pues porque son muy cercanos al lenguaje de máquina, entonces se van a procesar mucho más rápido. Miremos un ejemplo. Entonces, acá tenemos unas sentencias de inicio, una definición de variables, el activador del microcontrolador, la activación, la configuración de puertos. Acá tenemos una asignación para apagar un LED. Acá tenemos un condicional, donde si se ha pulsado el botón accionado, entonces enciende el LED y si no, lo apaga y finaliza. Acá podemos ver unas etiquetas que nos va a marcar ciertos bloques, que es un conjunto de sentencias.
y podemos ir a cualquiera de esos bloques simplemente con esta sentencia go to, y acá le decimos a dónde debe ir. La estructura del código en assembly o assembler, entonces etiquetas. Es una designación de texto fácil de leer en una línea de un programa o una sección de un programa donde el micro puede saltar a ese bloque, como ya lo había explicado, o el comienzo de un conjunto de líneas de un programa. La etiqueta empieza con una letra del alfabeto o con un subrayado. La longitud de la etiqueta puede ser de hasta 32 caracteres y es importante que la etiqueta inicie en la primera columna. Por eso es que voy a devolverme acá un poco. Por eso es que las etiquetas vienen a este lado y si ven, acá empieza cada una de estas etiquetas con una letra del alfabeto. Voy a empezar con una letra del alfabeto inglés. Obviamente no vamos a poder utilizar la ñ o el subrayado. Las instrucciones están ya definidas por el uso de un microcontrolador específico, lo que les decía, hay un set de instrucciones para cada familia de los microcontroladores, por lo que solo nos queda seguir las instrucciones para su uso en lenguaje assembly. La forma en que describimos o escribimos una instrucción también se denomina sintaxis, la forma correcta de escribirla. Los comentarios son una serie de palabras que escribe un programador para hacer el programa más claro y legible. Esto es la documentación como tal del programa. Generalmente uno escribe los programas y para prever que hay que hacerles mantenimiento, mejoras, correcciones, entonces uno etiqueta cada sentencia, cuál es el propósito de cada una de estas líneas, para en el futuro, cuando se le vaya a realizar mantenimiento, sea mucho más sencillo, cuando se vaya a analizar el programa, sea muy sencillo de comprenderlo nuevamente. Así uno mismo lo haya hecho, ya en el futuro, cuando uno lo vuelve a ver, pues uno tendría que analizarlo todo, a menos de que tenga memoria fotográfica. Y lo otro es que no necesariamente el mantenimiento lo hace uno. Lo puede hacer otra persona y si está documentado, entonces este mantenimiento va a ser mucho más sencillo. Se coloca después de una instrucción y debe comenzar con un punto y coma. Es decir, primero va la sentencia y luego punto y coma y la documentación, los comentarios que uno quiera colocar, las notas que uno quiera colocar. Los comentarios no hacen parte del programa y no son reconocidos por el compilador, es decir, el procesador no tiene en cuenta esto, simplemente lo omite. Solamente para el programador. Las directivas son similares a las instrucciones, pero esta es independiente en el modelo de microcontrolador y representa una característica propia del assembly. En las directivas se dan generalmente significados o propósitos a través de variables o registros. Acá estamos mirando algunas de estas directivas. Numeral defined, intercambio de una parte de texto por otra. La sintaxis es numeral defined, el texto y el otro texto. Texto que se va a cambiar por otro. Cada vez que text aparece en el programa será cambiado por el otro texto. Another text. Numeral defined, turned on, 1. Y entonces acá está definiendo turned off 0. Bueno, acá está definido turned on como 1 y turned off como 0.
Es decir, que cada vez que aparezca esto, es lo mismo que decir 0, cada vez que aparezca esto, es lo mismo que decir 1. Se colocan en líneas separaditas, preferiblemente. El numeral include. Esto nos permite incluir un archivo adicional en un programa. Digamos que tenemos ya rutinas desarrolladas en otro archivo, y entonces para no tener que copiar y pegar, simplemente hacemos un llamado a ese archivo para que hagan parte del proyecto actual. Entonces se coloca el numeral include y el nombre del archivo. Esta directiva tiene el efecto como si todo el archivo se copiara en el lugar donde la incluya. Si el nombre del archivo se encuentra en los corchetes, se trata de un archivo del sistema, y si está dentro de comillas, se trata de un archivo de usuario. La directiva include contribuye a una mejor distribución del programa. Por ejemplo, podemos tener una librería, un archivo que incluya diferentes tipos de lecturas de puertos. Entonces, en vez de ponernos a escribir nuevamente esas sentencias, sencillamente hacemos el llamado a ese archivo, leer puertos.h, por ejemplo, o .asm de assembler. No se les olvide, si está entre estos símbolos, estas llavecitas, estos corchetes, lo dicen acá, entre el menor que y el mayor que, es porque esta es una librería o un archivo del sistema, o sea, está incluido dentro del paquete del lenguaje. Y cuando están entre comillas es porque han sido creadas por un desarrollador. Constant da un valor numérico constante a la designación, es decir, nos sirve para definir una constante. Una constante es como una variable, pero su valor no cambia durante el programa. Bueno, acá la sintaxis realmente es constant, el nombre que nosotros le queremos colocar, el identificador igual y el valor que queremos asignar. Cada vez que el nombre aparece en el programa será sustituido por un valor. Entonces, por ejemplo, acá se está definiendo la constante maximum, que es igual a 100. Cada vez que utilicemos maximum, estamos diciendo que es igual a 100. Esto es muy importante porque eso nos evita tener que utilizar valores fijos que en algún momento nosotros podríamos cambiar, y si lo hemos utilizado en varias partes tendríamos que cambiar en varias partes de sus valores, pero si hemos utilizado una constante solamente cambiamos el valor que le hemos asignado a esa constante y automáticamente ya lo toma para todo el resto del programa. Por ejemplo, acá la constante length, longitud, es igual a 30. Las variables. Da un valor numérico variable a la designación. Entonces es como la constante. La única diferencia es que la variable sí puede cambiar de valor durante el desarrollo del programa. Mediante el uso de esta directiva, las designaciones textuales cambian por un valor particular. Difiere de la directiva constant en que después de la aplicación el valor de la designación de texto se puede cambiar. Entonces, variable level igual a 20 y más adelante podemos cambiar ese valor que se le ha asignado a la variable. Entonces se utiliza para mantener en memoria temporalmente un valor, pero ese valor podrá ser modificado en cualquier momento. La constante se utiliza para guardar en memoria un valor, pero ese valor va a ser fijo durante todo el programa. Set define la sintaxis de variables del ASM, del assembly. El nombre de la variable, set y el valor. Para la variable, nombre de variable,
se añade la expresión valor. La directiva set es similar a la EQ, pero con el nombre de la directiva set. La variable puede ser redefinida seguida de una definición. Entonces acá, por ejemplo, level set 0, estamos asignando 0 a level. Length set 12, acá le estamos cambiando el valor a length. Level set 45, acá le estamos cambiando el valor a level. Entonces podemos definir una variable con un valor. Acá estamos reservando un espacio en la memoria del microcontrolador para una variable. Pero si le queremos cambiar su valor, sencillamente lo hacemos de esta forma. EQ, entonces define la constante para assembly. Entonces el nombre de la constante, EQ valor. Al nombre de una constante se añade un valor. Entonces podríamos definir una constante, un constant, y después asignarle un valor. Fíjense que set se utiliza con variables y EQ con constantes. Org define la dirección en la memoria del microcontrolador en la cual el programa está siendo grabado. Entonces, esta es la sintaxis. La etiqueta que vayamos a utilizar, org y el valor. Esta es la directiva más utilizada. Con la ayuda de esta directiva definimos qué parte del programa será iniciada en la memoria del programa. Start, org, y acá estamos diciéndole el valor, o sea, en dónde lo vamos a colocar. Y acá ya estamos trabajando con unos registros específicos. End, bueno, pues esta sencillamente nos permite terminar el programa. Todo programa debe tener un inicio y debe tener un fin. Y con esto le estamos diciendo explícitamente que el programa finaliza y es necesario escribir end para que el traductor sepa que no hay más instrucciones y libere ya al procesador de esas tareas que estaba realizando. Bueno, ya en cuanto a la creación del programa, entonces tenemos unas etapas o fases. Ensamble. En esta fase se escribe o se redactan las instrucciones del programa. El programa está escrito en un lenguaje de programación que no es inmediatamente ejecutado por la computadora. Estamos hablando de un lenguaje de bajo nivel en el caso de Assembly o Assembler, pero aún así no es lenguaje de máquina propiamente dicho. Entonces, lo primero que hacemos es codificar. La simulación. A través de los simuladores se reproduce el comportamiento real de un microcontrolador de manera virtual a partir del código ASM creado. Miramos cómo se va a comportar, cómo va a responder a las entradas, cómo controla las salidas, cómo realiza los procesos, y cuando ya está bien, ya lo tenemos afinado, entonces ya podemos quemarlo. Miremos que cuando nosotros codificamos debemos compilar. Es importante esto. Lógicamente compilamos ya cuando nosotros sabemos que el programa está funcionando bien. Entonces en el compilado se traduce el código fuente escrito en el lenguaje de programación almacenado en un archivo o código de bajo nivel, normalmente en código objeto, no directamente es el lenguaje de máquina, todavía no es. Simplemente tenemos el código fuente, compilamos, nos genera un código objeto y luego lo enlazamos. Una vez compilado se añade el código de las funciones que hay en las bibliotecas del compilador para que el ejecutable pueda comunicarse
con el sistema operativo y traduzca el código objeto a código de máquina. Ahí sí ya tenemos nuestro programa listo para ser ejecutado. En este caso ya podemos quemarlo. Entonces, una vez simulado el programa y se ha verificado su funcionamiento, se genera el archivo ASM. A este programa se le llama firmware o programa en firme. Este firmware se descarga o quema en la memoria de un microcontrolador. A este proceso se le llama quemado. Cuando hablamos de firmware, estamos hablando de un programa que está grabado en un chip. Ese es el firmware. De resto, pues sencillamente tenemos aplicaciones que son las que normalmente nosotros utilizamos en las computadoras. Pero firmware es un programa ya en firme, como lo dice acá, que le da el comportamiento al microcontrolador. Y las pruebas del programa, entonces, permiten verificar experimentalmente si el código ASM funciona correctamente y garantizar que el microcontrolador se encuentre en buen estado. Eso entonces es lo que tenemos de la creación del programa. Codificación, ahí luego vamos a compilar, a enlazar. Bueno, tenemos la simulación para ver su comportamiento, lo quemamos y realizamos pruebas para verificar que todo esté funcionando correctamente. Acá tenemos los documentos PDF de esta unidad, programación de microcontroladores. Esto sí es necesario que por favor lo lean. Esto les va a permitir afianzar los conceptos de las temáticas de esta unidad. Miren acá este include, que no tiene ni un punto H ni un punto ASM. Acá estamos hablando de un punto INC. Pero sabemos que este es de usuario. O sea, no viene con el sistema porque está entre comillas, ¿no? Esta no estaba dentro del interactivo, creo. Ya saben cómo es lo de la sintaxis. Entonces, con la sintaxis, ustedes van mirando cada una de las directivas y las sentencias. Para los que han visto programación, esto es sencillo. Simplemente va incrementando o decrementando. Está muy bien explicado, está muy descriptivo.
esta sentencia, vamos a mirar acá, es esto. A esto se refiere esa. Es un condicional. Si ocurre tal cosa, entonces hace algo, de lo contrario, hace otra cosa. If, si, en este caso está evaluando si acá en level es igual a 100, entonces va a un bloque que está identificado con la etiqueta field. De lo contrario, va a un bloque que está identificado con esta otra etiqueta y finaliza el if. El while para ciclos. Mientras se cumpla una condición, ejecuta un conjunto de sentencias y ya finaliza. Entonces quiere decir que no necesariamente se ejecutan las sentencias que están en el bloque while, solamente mientras se cumple una condición. Y los operadores que se pueden utilizar. Y acá un ejemplo ya. En este ejemplo nos permite escribir hola mundo. Esto en una computadora. Acá maneja un concepto que son interrupciones. Y lo que está explicando acá es que yo puedo tener un lenguaje, un programa en Assembler y puedo desensamblarlo. Puedo tener el programita y generar el conjunto de instrucciones y sentencias que sería el proceso inverso, desensamblar. Y acá unos enlaces externos para ampliar y profundizar estas temáticas. La codificación, que ya la vimos. La simulación, el quemado y las pruebas.
pero sabiendo que acá en la codificación el proceso completo de ensamble es codificar, si está o no está, codificar, compilar y enlazar. Así está. ¿Sí? El primer paso es compilación y el segundo el enlace. Y acá tenemos para ampliar y profundizar una bibliografía recomendada. Y la estructura de un microcontrolador que también estaba en el interactivo. Los buses de datos que van, los de dirección y los de datos. Ya tenemos estos buses de 8, de 16, de 32, de 64, a esos que se refiere cuando están hablando del tamaño de palabra y de las direcciones. ¿Cuánto puede recibir? ¿Cuánto internamente puede transmitir, por ejemplo, de la memoria a la CPU propiamente dicha? ¿Y cómo se comunican internamente? Pues entre más líneas tengan para comunicarse, pues más rápido va a ser el microcontrolador. Por eso es que los costos pueden variar de uno a otro, porque en uno puede estar trabajando a 8 bits y en el otro puede estar trabajando a 16. ¿Cuál va a ser más rápido? El de 16. Muy importante esto. Esto estaba en el código dentro de las directivas y sentencias. Esto es una analogía sencillamente. La bibliografía para ampliar y profundizar las temáticas. Eso sería en cuanto al contenido temático. Una vez hayan estudiado las temáticas, vienen actividades, actividades unidad 2, ya sabemos que la guía de aprendizaje es general, entonces venimos acá al taller, que es el que nos interesa realmente. Tenemos el interactivo, y acá nos interesa la actividad central únicamente. Situación, la empresa redondita requiere que la llegada de camiones a la empresa sea anunciada con una señal luminosa que parpadee mientras el vehículo se encuentra en la zona donde el sensor de presencia está instalado. En el momento en que llega uno de los camiones, es detectado y entonces la señal luminosa donde la han colocado va a titilar. Se ha adquirido un sistema automatizado con microcontroladores y usted debe revisar si el código cumple con las características solicitadas.
Esa sería la situación. Especificaciones. Se requiere describir los pines de entrada y salida del microcontrolador. No van a poder utilizar el microcontrolador si no saben cada uno de sus pines para qué sirve. Se requiere describir los pines de entrada y salida del microcontrolador utilizados para el sistema automatizado. Analizar las líneas de programación del código suministrado por el proveedor de servicios. O sea, ustedes no lo van a programar, ustedes van a realizar el análisis de ese código ya del programa y van a realizar un diagrama de flujo del programa de automatización. Un diagrama de flujo. Entonces, vamos a volver acá al material. Y esto es un diagrama de flujo, donde nosotros representamos un programa, el algoritmo, es decir, los pasos para dar solución a un problema, donde debe tener un único inicio y un único fin. No importa el camino por donde yo me vaya, siempre me debe llevar al fin. Decir que esto no puede quedar acá sin el flujo, para dónde debe ir después de. Esto nos marca el inicio y el mismo símbolo debería marcar el fin. Acá quedó mal este símbolo, está muy redondo. Es un rectángulo con sus lados ovalados, así de sencillo. Toda asignación, definición y procesos van en un rectángulo. Y los condicionales o tomas de decisión van en este rombito. Y las salidas pues también tienen un símbolo especial, entonces por favor no se limiten, vayan a Google y busquen símbolos para diagramas de flujo en programación. De esto hay hartísimo, hay muchísima información. Entonces, miren los distintos símbolos que se utilizan. Este realmente es el símbolo, que es, eso está normalizado, esto es a nivel internacional, quiere decir que cualquier programador de cualquier país va a ver el programa que está representado con un diagrama de flujo y lo va a entender si se utilizan los símbolos correctos, por eso no se deben cambiar. Acá realmente este está mal, este no es así. Entonces utilicen este que parece que sí está bien. Este también está bien. Este también está bien. Bueno, seguimos. Realizar el diagrama de flujo, listo. Actividad. Para esta unidad debe entregar un documento con las especificaciones del sistema que la empresa requiere como solución a su necesidad. Para ello, descargue el documento guía, diligéncielo y envíelo a su tutor por el medio dispuesto para tal fin. Entonces, descargan el documento, actividad central 2, lo abren en Word, habilitan edición lógicamente para poder realizar los cambios. Dice habilitar edición, es una seguridad que trae Office para aquellos documentos que son descargados de la red, para evitar que de pronto se vaya a abrir un archivo que contenga una macro que corresponda a un virus. Es como protección. Nombre de la actividad, análisis estructural y funcional de un microcontrolador. ¿Te refieres al microcontrolador YAM? No al proyecto. El objetivo, identificar las instrucciones de un código ASM y desarrollar diagramas de flujo de programas de automatización. La situación, se requiere que la llegada de camiones a la empresa sea anunciada con una señal luminosa que parpadee mientras el vehículo se encuentre en la zona donde el sensor de presencia está instalado. Se ha adquirido un sistema automatizado con microcontroladores y usted debe revisar si el código cumple con las características solicitadas.
Esto es lo que les están pidiendo realmente. Si el código cumple con esas características, es decir, si hace parpadear la luz. Revise los contenidos del curso asociados con el análisis estructural y funcional de un microcontrolador. Consulte la información en internet sobre la descripción de pines y entradas del PIC. Entonces acá les da el PIC sobre el cual deben consultar y claramente les está diciendo qué es lo que deben hacer. Entonces van y buscan ese PIC. Acá está. Miremos este. Pero es mejor ir directamente a la página del fabricante. Este es el mío. El PIC 16F873. Uy. Entonces acá tenemos que este microchip. Acá tenemos diferentes documentos. Vamos directamente a la página del fabricante, como les dije, el microchip. Y acá lo tenemos. ¿Listo? Y acá está la descripción de cada uno de los pines. Acá les está mostrando las características. Bueno, acá el 873. Este es. Puertos de entrada y salida, timer 3. El set de instrucciones es de 35. La frecuencia de operación. Así es que este es el 874. Y el que nosotros necesitamos es el 873, este. Es este. Tiene 28 patillas, 28 pines, perdón. Sí, en este mismo documento. Entonces la descripción de cada uno de esos pines. Indicaré acá cómo están nombrados, pero qué es lo que hace cada uno de ellos. Entonces deben buscar eso. Miremos acá qué nos dan. Acá nos va a enviar es a la página de ellos. Esta misma página, sí. Aprenda más, decía él. Pero esto no me interesa.
estructura. La descripción de sus pines. Este ya no, este ya es el 874 y el 877. Bueno, como se dan cuenta, ahí lo tienen todo para realizar la actividad. Bueno, si necesitan traducirlo, pues les tocará utilizar acá el traductor de Google. Vamos a intentar algo acá. Traductor. Bueno, acá tienen, pueden bajar el documento y lo pueden subir para que él se los traduzca. Porque traducir por poquito es muy aburrido. Miran acá de todas maneras si aparece la opción de traducir. Podemos decir traducir siempre del inglés. Yo no lo coloco porque no me interesa traducirlo. No me interesa que cada vez que haya un documento o una página en inglés me la traduzca a español. Listo, entonces las entregas, la descripción de los pines de entrada y salida utilizados para el sistema automatizado, los comentarios de las líneas de programación del código suministrado y el diagrama de flujo. No van a comprimir, acá dice que comprima en formato zip o RAR, no lo van a comprimir, lo envían sin comprimir. Entonces, esquema del PIC, pines de entrada y pines de salida. Entonces los identifican y realizan una breve descripción de cada uno de esos pines. Las líneas de código, entonces van a colocar los comentarios acá, es describir esta línea, qué es lo que hace. Cada una de estas líneas, qué es lo que hace. Si se refiere a una sentencia, si se refiere a una directiva y qué es lo que hace específicamente de este código. Se apoyan en el material del curso o en el material recomendado también y realizan un diagrama de flujo del programa acá. Hagan los que no tienen el conocimiento pleno de los diagramas de flujo para representar algoritmos, hagan el intento. Basados en este programa, entonces el inicio, las asignaciones, las condiciones, el fin, y no se les olvide que debe haber un único camino
en el algoritmo, o sea, por cualquier lado por donde nos vayamos, si hay una bifurcación por un condicional, siempre debe llegar al final. No puede quedar ninguna línea por allá en veremos. En fin, debe ir siempre al final. Cuando hayan desarrollado la actividad, entonces la guardan. La pueden guardar en este mismo RTF, no hay problema, pero después le dicen archivo, guardar como, examinar, y vienen acá y seleccionan PDF y guardan el PDF de la actividad y ese es el que envían, el archivo PDF, sin comprimir. Y esto sería todo en cuanto a la unidad 2.